entre ellos existe la palabra payé, pero no en el sentido, claro, así maléfico, de brujería que le damos acá. El Abba Payé en realidad es el guía espiritual, es como un sacerdote entre ellos. Y pasó la expresión acá y se convirtió en la práctica de, más claro, poder decir magia negra, ¿verdad? Y allí entran de por medio, y eso ya está vinculado inclusive a los clavos de Santa Elena, están vinculados a, por ejemplo, cabello, vellos, el tema de excrementos, gallinas, velas negras, rojas, blancas, cintas, en esos mismos colores. Es un gran profesor, el doctor Dionisio González Torres, escribió mucho tiempo atrás un libro que se llama Folclore Paraguayo, y allí él hacía una descripción de todo lo que normalmente eran los insumos, los elementos que se usaban, claro. Y entonces allí también sal, ¿verdad? Tierra de cementerio, cosas que la gente, qué sé yo, conseguían, y allí también en la creencia existe el que hace lo malo y aquel que se encarga de desatar la magia blanca. Y no se le puede pedir al que hace magia blanca que haga qué sé yo, el mal, y mismo al que hace el mal no se le puede pedir el bien. Son como, claro, qué sé yo, ya están cargados de las energías, ¿verdad? Y son opuestos, chocan.